Buenos días. Muy buenos días. Antes de iniciar, nosotros queremos decir lo siguiente. Primero, felicitar a la universidad, a la señora rectora, a la doctora, al profesor Juan Bosco Bernal, al profesor Citón, a la profesora Sonia, todo el personal y amigos de esta institución, a nuestros queridos panelistas. Me siento muy privilegiado de estar en esta mesa con tan distinguidos profesionales panameños y que han dado toda una trayectoria de enriquecimiento, de mejora hacia la calidad de la educación en nuestro país. Y no solamente felicitar a la universidad por el aniversario, sino también felicitarlos por hacer una de las funciones más importantes que muchas universidades han estado delegando, que es extensión universitaria. Con extensión se hace investigación, con extensión se hace docencia y con extensión se crece como institución y se crece como país. El país está necesitado de hacer más eventos de extensión, donde todos podamos compartir la búsqueda de solución de problemas sociales, que esa es una de las funciones de la universidad. Y nos sentimos complacidos también porque nos va a permitir compartir muchas de las cosas que hemos estado haciendo en el Ministerio de Educación, pero no se puede seguir construyendo sobre procesos innovadores o sobre proyectos innovadores si nosotros no hacemos evaluación de lo que estamos haciendo. Y enhorabuena que este escenario se convierta en un espacio, como decía la doctora Paulina, un espacio de presentación, de una mirada, de una rendición de cuentas que tenemos la obligación, las instituciones que administramos fondos públicos y los funcionarios que tenemos la responsabilidad de dirigir procesos administrativos de gestión, en este caso la educación. La rendición de cuentas debe ser una obligación, debe ser una cultura de trabajo. Y con mucho orgullo nosotros lo hacemos como Director Nacional de Evaluación, en este escenario que nos permiten compartir con esta institución y con los invitados que están aquí en el día de hoy. Que estamos seguros que vamos a llevar a hacer el esfuerzo para presentar a ustedes algunos elementos fundamentales en el caso del Ministerio de Educación, que estamos administrando más de 1.200 millones de dólares, tenemos la responsabilidad de hacer rendición de cuentas. ¿Qué estamos haciendo con ese presupuesto que lo pagan muchos de ustedes que están aquí con sus aportes institucionales llamados de impuestos? Y lo que vamos a presentar en esta mañana de hoy es el marco fundamental del enfoque de la calidad, que es lo que nosotros estamos haciendo. En este momento estamos haciendo una evaluación a estudiantes de tercer y sexto grado, 4.583 estudiantes de tercer grado, en una prueba de lectura, escritura, matemática y ciencias naturales. Esa prueba de tercer y sexto grado nos va a permitir tener el otro año un informe para poder hacer una comparación del segundo estudio regional comparativo, que nos va a permitir ver qué hemos avanzado. Tenemos una hipótesis de un crecimiento de rendimiento académico de un 5% y también algunos otros factores asociados, como por ejemplo la varianza, que significa cuánto pesa un director de escuela en mejorar la calidad de la educación, cuánto pesa el título que tiene un maestro egresado de la escuela normal versus el título que tiene un docente egresado de la universidad o de otras universidades en el rendimiento de la calidad de la educación. Esos son elementos que surgen a partir de los estudios multivarianza que nosotros hacemos y que queremos aprovechar este escenario para compartir. Y lo que vamos a presentar es el marco que nos va a permitir hacer algo que también iniciamos hace algunos meses. Con el éxito que se ha tenido con la implementación del sistema de consejos de evaluación y acreditación de instituciones universitarias, y la implementación de nuevo bachillerato y la reducción de 82 a 15 nuevos bachilleratos y la implementación de proyectos académicos que permiten desarrollar una nueva forma de hacer diseño curricular basado en el enfoque de la complejidad o competencia, y también la capacitación de docentes sobre cómo manejar esos procesos educativos y cómo lograr desarrollar el cambio de la forma de aprender mecánicamente un aula de clase hacia la forma de aprender el desarrollo del pensamiento lógico y la capacidad de resolución de problemas en nuestros estudiantes, implica una reeducación o reingeniería de cómo se trabaja en el aula de clase. A todo esto, nosotros hemos elaborado y hemos diseñado en esta presentación los marcos teóricos que van a servir de referencia para la implementación de un sistema de evaluación de centros educativos en Panamá oficial, que hemos iniciado hace 3 meses. Y estamos en el proceso de inducción y vamos a conversar con ustedes eso en el día de hoy, que nos va a permitir institucionalizar una meta antes de que termine la gestión de la administración
del Ministerio de Educación en el 30 de junio del 2014, la institucionalización de 150 centros educativos debidamente acreditados. ¿Y en qué lo vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar? Es lo que vamos a aplicar en el día de hoy. Bueno, después de esta breve introducción, nuestra presentación con el concepto de calidad. ¿Cómo concebimos la calidad en el Ministerio de Educación? La calidad de educación tiene muchos referentes desde la UNESCO, referentes del proyecto PISA, referentes del proyecto del Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad, que hemos tenido la oportunidad de construir con los 17 directores de evaluación de América Latina, y también la referencia de otros organismos como el Informe McKinsey, como el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos que están haciendo procesos de implementación de evaluación de la calidad de la educación en América Latina y en otros sistemas educativos de evaluación. La conseguimos así: la calidad contempla el nivel de aprendizaje de los alumnos, pero también en la medida en que una escuela o sistema educativo consigan que los niños y jóvenes en edad escolar acudan a la escuela, permanezcan en ella, al menos hasta el final del nivel obligatorio, es decir, escuela secundaria. La cobertura y la eficiencia terminal, así como el nivel de aprendizaje, son dimensiones de la calidad educativa. ¿Esto qué significa? Esto tiene un nuevo paradigma. Hace 20 años, una de las metas de los Ministerios de Educación era cumplir con los niveles de cobertura. Y gracias a Dios, a los esfuerzos sostenidos de muchas administraciones, nosotros podemos decir categóricamente que hace más de 20 años el país nuestro tiene una cobertura del 100% cobertura neta en la educación primaria y incrementándose en la educación básica y en la educación media sistemáticamente. Pero ahora la dicotomía no está en ese reto, sino en un segundo reto: garantizar la sostenibilidad de esos estudiantes, esa cobertura neta de educación primaria, incrementar la educación básica y la cobertura neta, e incrementar la cobertura de educación secundaria, y además el siguiente indicador, que es la eficiencia terminal. ¿Qué significa la eficiencia terminal? Que la corte de estudiantes que entra a primer grado aumente del 82% hasta el 95% hasta el 2015, que es uno de los objetivos del milenio que nosotros tenemos como meta, y como país tenemos la obligación de cuidar y de estar midiendo ese indicador sobre cómo desarrollar procesos alternativos que permitan no solamente inversión en construcción de escuelas nuevas, sino también inversión en reparación de aulas que son mucho más económicas y en habilitación de aulas, que muchas escuelas, en los inventarios que hemos realizado, hay escuelas que tienen aulas que no utilizan y que tienen llenas de depósitos y debieran estar llenas de estudiantes recibiendo procesos educativos. Es decir, la eficiencia en la gestión va a permitir eficiencia en el uso, el incremento de la cobertura. El siguiente indicador, que es el que hay que garantizar. ¿Cómo garantizar que no solamente los estudiantes permanezcan en las aulas y en las escuelas, sino garantizar que los que están en las aulas de la escuela tengan mayor tiempo de calidad de aprendizaje y tengan mejor rendimiento en cuanto a los perfiles de egresados de los diferentes proyectos curriculares de educación primaria, premedia, profesional y técnica y media académica de la educación media? Ese es el reto, digamos, más difícil del Ministerio de Educación. Y lo presentamos como una dicotomía: cobertura versus aprendizaje. Mucha gente y algunos teóricos plantean de que es difícil dedicar a una cosa y la otra. Definir política educativa que apunte a las dos cosas es viable, pero requiere revisión de la gestión sobre cómo se hace, cómo se distribuyen los recursos, hacia dónde se planifican en un quinquenio o en un decenio la inversión que permita que esos proyectos garanticen sostenibilidad y que podamos evaluarlos sobre la marcha para encontrar el logro de esos indicadores. Por ejemplo, las evaluaciones sistemáticas, y la doctora Rosana, que ha sido mi acompañante, y la doctora también, en este tema de alcanzar algo que debemos sentirnos orgullosos. Panamá es uno de los pocos países de América Latina que no solamente tiene evaluaciones nacionales, sino también participamos en evaluaciones internacionales de la UNESCO y participamos en evaluaciones internacionales del PISA. Debemos garantizar que esas evaluaciones se sigan haciendo, que va a permitir no solamente tener una mirada de un sistema de evaluación nacional que permite identificar logros de aprendizaje de nuestros estudiantes, sino también permite identificar cuáles son las variables que explican por qué los estudiantes aprenden matemáticas y por qué los estudiantes no aprenden matemáticas, para que entonces podamos tomar decisiones eficientes en los lugares oportunos o en las variables que realmente necesitan tomar decisiones
ya sea de mejoramiento en la formación de los docentes y mejoramiento en la capacitación de los docentes en servicio. Para eso evaluamos. Seguimos. Aquí vamos a explicar un poco el elemento del diseño curricular de las competencias en el proceso educativo. Uno, aprender para el futuro. ¿Por qué razón? Explicamos esto con este énfasis. El paradigma de una generación, de un sistema educativo que tiene 42.573 docentes, con una corte de más del 60% que han sido egresados de su formación inicial hace aproximadamente 15 años, significa que tenemos una gran responsabilidad de cómo reeducar a los docentes que han sido egresados con este nuevo modelo de desarrollar procesos educativos que implican que los estudiantes cambien su forma de aprender mecánicamente a una forma de aprender, desarrollar, primero aprender a pensar, aprender a reflexionar, aprender a resolver problemas. Para obtener ese estudiante nosotros necesitamos, y eso no se logra en un año, se requieren aproximadamente como 8 años. Tenemos 4 años que están haciendo capacitación sistemática de docentes en servicio al 100% que permitan que los docentes puedan ir empoderándose con una serie de publicaciones de documentos que establecen las trillas de aprendizaje que el docente debe manejar, que implica la movilización y el uso adecuado de cómo aprenden los seres humanos y cómo yo como docente puedo garantizar ese tipo de estrategia que permita desarrollar esas habilidades superiores cognitivas que acabo de mencionar al inicio de la presentación. Entonces el reto es el director en cambiar su forma de cómo gestiona para que la escuela no solamente garantice matrícula, sino que la escuela garantice que los estudiantes aprendan. Y ahí entra a colación un proyecto que estamos evaluando y que estamos dirigiendo en Ministerio de Educación que se llama Escuela de Formación de Directores y Supervisores. Desde hace muchos años han habido varios intentos y han habido varios programas de formación de directores y supervisores. Y no podíamos seguir capacitando a los docentes en servicio sin dejar a un lado a quien tiene la responsabilidad o un peso bien grande. El techo de la calidad de una escuela depende del techo de la calidad de la visión y del liderazgo de un director que pueda desarrollar procesos de conducción de calidad a sus docentes y también de sus estudiantes. Este concepto de competencia o educación en la complejidad va a permitir desarrollar fundamentalmente estos tipos de habilidades y de capacidades, pues que todo proceso de conocer se traduce en un saber. Pero ¿qué tipo de saber es lo que estamos haciendo énfasis? Y es el cambio de muchos docentes que hemos recibido en nuestra formación inicial hace 20 años y que necesitamos reeducarnos para ir entendiendo y comprendiendo y desarrollando a nivel de aula de clases estos procesos educativos. Primero, el saber pensar. Segundo, el saber desempeñarse. Tercero, el saber interpretar. Cuarto, saber actuar en diferentes escenarios de sí para los demás dentro de un contexto determinado. Hace 25 años nos conformamos que los estudiantes aprendieran conocimiento, desarrollaran una cantidad de información en una sociedad, en un sistema de información. Pero en la transición entre una sociedad de información a una sociedad del conocimiento, no es suficiente que los estudiantes tengan información en su cerebro. Es importante que los estudiantes desarrollen esa habilidad para que la información les sea útil en su vida personal y en su contexto en la construcción de su proyecto de vida. Ese es el reto más importante de nuestro sistema educativo, que lo vamos a ir explicando más adelante. Por eso que esta herramienta se convierte en el saber hacer, en el tejemeneje o el kit del asunto del trabajo diario de un docente. Por esa razón, las inversiones que estamos haciendo y que deben seguir haciéndose en capacitación, me inspiro aquí en la profesora Sonia, que era una luchadora y ha sido una luchadora, al igual que el doctor Juan Bosco Bernal, en la formación de docentes de nuestro sistema educativo en servicio. Hay que seguir invirtiendo mucho en la formación de docentes en servicio para el empoderamiento y evitar la frustración. Cuando un docente se le explica, después de 20 años de estar trabajando, un método o diferentes métodos de trabajo, que tiene que cambiar ese método, hay que explicarle por qué hay que hacerlo. Y hay que darle las herramientas de cómo se hace. La mayoría de los docentes que nos dedicamos a la formación de formadores, sabemos que los docentes son una esponja en querer aprender las teorías de aprendizaje y en querer aprender que sus estudiantes aprendan a pensar. Entonces debemos dedicarnos a saber cómo se hace eso para después que los docentes tengan la oportunidad de desarrollar su proceso cognitivo. Otras habilidades.
el mundo entero nos dice, de todos los informes, informe tal, informe McKinsey, todos los informes PISA, todas las evaluaciones